Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor, hoy domingo, que es el día del Señor. Así que agradecemos por sus bondades, por sus misericordias, que son nuevas cada mañana, y este es uno de esos días. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos da esa oportunidad de otra vez estar alrededor de la palabra. Señor, te agradecemos en este tiempo por la bendición que nos das nuevamente como iglesia de reunirnos en tu nombre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el loor a ti, Señor, porque tú eres eterno, sublime, poderoso, tú eres majestuoso, tú eres eterno, tú eres Dios justo, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Agradecemos, Dios, por este nuevo tiempo. Declaramos tu bendición en cada familia, en cada hogar, en cada hermano y hermana que hoy está dispuesto a atender esta palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos insta a tiempo y fuera de tiempo. Tu palabra, bendito Rey, nos exhorta. Tu palabra, bendito Rey, nos enseña grandes cosas y nos recuerda cómo debemos caminar en esta tierra como tus hijos e hijas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos que cualquier cosa que se quiera oponer en ese tiempo, en el nombre de Jesús, no prospera, porque en el nombre de Jesús está vencido. Y declaramos la victoria hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un tema que he titulado El poder de la oración para acercarse al Señor, ¿sí? Bueno, usted dirá que ya sabe qué es orar, pero el tema de la oración tiene mucho.
y abarca mucho para que usted y yo podamos compartir, aprender de ella. La oración, ya sabemos que es el modo de abastecimiento para nosotros como cristianos, para mantener una vida firme, una vida fortalecida en el Señor. Y el detalle es que cuando permitimos que nuestra vida de oración se debilite, pues esto nos va a llevar a tener una vida afectada espiritualmente y comenzaremos a sentir diferentes cosas. Experimentaremos un vacío en el corazón, inquietud, pérdida de gozo, enfriamiento espiritual y hasta puede llegar incredulidad. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice la palabra, en la Nueva Versión Internacional he tomado este versículo, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración. Algunos se han acostumbrado más a los problemas, a las preocupaciones, que a una vida de oración. Cuando esto sucede, pues se empieza a confiar más en nosotros que en el Señor, ¿sí? Hace algunos días les enseñaba de que cuando usted y yo nos preocupamos por los problemas, eso nos va a distraer. Pero cuando usted y yo nos enfocamos en Dios y en su palabra, pues estamos meditando en ella, estamos verdaderamente enfocados en lo que es importante, ¿sí? Entonces, el objetivo de la oración no es lograr que Dios haga lo que usted y yo queremos. El objetivo de la oración es confiar en que Él responderá conforme a su voluntad, pero también a su tiempo, ¿sí? No a nuestro tiempo, sino al tiempo de nuestro Dios. Entonces, la oración es el medio que Dios nos ha provisto para que nos comuniquemos con Él, pero también para que derramemos nuestro corazón ante su presencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con expresiones de alabanza, con expresiones de adoración, con de gratitud, pero también ese tiempo cuando usted y yo presentamos nuestras necesidades, ¿sí? Y la mejor forma es como dice el texto que acabamos de leer, dedicándonos a la oración. En la Reina Valera dice, perseveren en la oración. Entonces, la manera es persistiendo. Usted y yo debemos persistir en la oración en todo tiempo. Una próspera vida cristiana depende, no depende de asistir a todos los cultos, no depende de otra cosa, sino depende del nivel de oración que usted y yo tengamos. ¿Sí? Cómo nos relacionamos con el Señor, cómo es nuestra intimidad, nuestra comunión con Él. No se puede ser un seguidor de Cristo si no se practica la oración. No podemos decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo, si no oramos. Y que cuando nos pidan el favor de dirigir una oración y nos neguemos, pues allí está en duda si verdaderamente somos seguidores de Cristo y estamos aprendiendo lo que Él nos está enseñando. Cuando hablamos de seguir a Cristo, estamos hablando de imitarlo a Él, ¿sí? Como sus discípulos. Porque un discípulo imita a su maestro en su manera de hablar, en su manera de caminar, en todo lo que hace, ¿sí? Y en este caso usted y yo somos llamados a imitar a Cristo. Y Cristo nos enseña en su vida que Él era una persona que vivía en constante y dedicada oración al Padre. ¿Y qué hacía? Buscar la voluntad de su Padre. Entonces, la oración se va a hacer efectiva en nuestra vida cuando Él es verdaderamente el Señor en nosotros, cuando verdaderamente Él tiene el control de nuestra vida. Allí es donde la oración se hace efectiva en nuestra vida. David tenía una relación íntima con el Señor, ¿sí? Y él lo expresa de diferentes maneras en los salmos. Y se acercaba confiado porque sabía que Dios
era bueno, perdonador y grande en misericordia, es decir, grande en amor. El Salmo 86:5 me lo enseña. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, si usted y yo tenemos una vida dedicada, perseverante en la oración, pues vamos a poder acercarnos al Señor, ¿sí? Y eso vamos a poder experimentar cada día su bondad, ¿sí? De que Él es un Dios que perdona y un Dios de amor. Lo más poderoso que podemos hacer como cristianos es orar. Es lo más poderoso que usted y yo podemos hacer, ¿sí? No es desesperarnos, no es angustiarnos, no es afanarnos, ¿sí? Es orar, ¿sí? Y sin importar el momento, la situación, la circunstancia. Es la única cosa que podemos hacer de una manera poderosa cada uno de nosotros como cristianos, ¿sí? Es interceder, es orar. Y el problema está cuando hacemos de la oración el último recurso, que llega una situación, una adversidad y nos olvidamos de la oración. Llega la enfermedad y nos olvidamos de la oración. Llegan las situaciones familiares y nos olvidamos de la oración. No, es cuando tenemos que acercarnos a Dios, ¿sí? Como le decía hace un instante, teniendo expresiones de adoración, de alabanza, de gratitud, pero también para que presentemos esas necesidades que usted y yo podamos tener. Ahora, si oramos con perseverancia, lo que usted y yo desarrollaremos es confianza y dependencia del Señor, ¿sí? Confianza y dependencia del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, dice de la siguiente manera, y quiero que leamos este pasaje en Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sí, bueno, lo leí hasta el versículo 12. Ahora, este pasaje lo que implica es acción. Según el versículo 7, él está diciendo allí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso implica acción, acción constante. ¿Qué nos enseña esta palabra? Tres cosas que nos enseña: perseverar, perseverar y perseverar. Hay que perseverar en todo tiempo, hay que ser constantes, hay que ser dedicados si queremos algo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestro crecimiento. Si queremos resultados, necesitamos es perseverar en la oración, porque el único que puede hacerlo en nuestra vida es el Señor. El poder de la oración lo puede cambiar todo, ¿sí? Y yo sé que usted lo ha experimentado muchas veces como lo he experimentado yo, que el poder de la oración puede traer cambios, puede transformar, puede hacer cosas poderosas en la vida de una persona, en la vida de una nación, en la vida de una familia. El poder de la oración es maravilloso. Ahora, cualquier cosa que pidamos que armonice con el plan del Padre, será concedido, ¿sí? Es lo que me enseña la palabra, ¿sí? Entendamos que la oración no busca cambiar la opinión de opinión a Dios, que Dios cambie de opinión, que Él haga lo que yo quiera, como decía ahora, pero sí tiene el poder de transformar nuestro corazón. Eso tiene la oración, que puede cambiar mi corazón, puede cambiar mi actitud, puede cambiarme en muchos aspectos, ¿sí? Recuerde que la palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que podemos acercarnos al Señor en oración, dedicados, perseverantes,
y vamos a ver cómo cosas maravillosas pueden suceder, ¿sí? Y la palabra nos da muchos ejemplos al respecto. Pero en nuestra vida personal yo sé que lo hemos experimentado en algunas o en muchas ocasiones. El poder de la oración que nos acerca al Señor está ligada a dos cosas muy importantes que encuentro en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Ojo con lo que estoy diciendo, pon mucha atención. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dos requisitos para que usted y yo podamos ver el poder de la oración y en ese momento que nos acercamos al Señor. Lo primordial que dice Jesús aquí es: hay que permanecer en Él, ¿sí? Hay que permanecer en Cristo. Y cuando hablamos de permanecer en Cristo, estoy hablando de perseverar, de continuar, de avanzar. Y si queremos que nuestra oración sea efectiva y tenga una respuesta, debemos comprometernos primero a obedecer, ¿sí? La obediencia juega un papel importante en lo que, si queremos que Dios haga algo, que haya cambios en nuestra vida, que haya transformación en alguna cosa. La desobediencia impide que usted y yo seamos escuchados por Dios, pero también nos va a limitar y nos va a quitar sabiduría para orar. No vamos a tener palabras, no vamos a tener la manera de acercarnos al Señor, de hablarle, pero también de escucharle. Entonces, cuando permanecemos en Cristo, lo que hace Él es poner buenos deseos en nuestro corazón. Y por consiguiente, sabremos pedir, ¿sí? Vamos a saber pedir, porque Dios quiere que usted y yo le pidamos, pero es importante saber acercarnos a Él también, ¿sí? No tenerlo solamente como el Dios que soluciona mis problemas, como el Dios que solamente me da lo que necesito. No, es saberme acercar a Él y de saber de que antes de que usted y yo le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Ahora, ¿quién permanece en Cristo? Pues la persona que tiene salvación. Esa es la persona que permanece en Cristo, que ha entregado su vida al Señor, que ha rendido su corazón, sus pensamientos, que ha rendido todo a sus pies, ¿sí? Esa persona permanece en Cristo. Y esa persona es capaz de desarrollar una relación íntima con Él. Y constantemente lo va a hacer porque va a dedicarse a la oración, va a perseverar en ella. Como hemos enseñado en otras ocasiones el texto en Tesalonicenses, cuando dice orad sin cesar, es decir, en todo tiempo. Esto debe ser constante en nuestra vida. Ahora, cuando permanecemos en Cristo, también hay algo, y es que llevamos fruto, ¿sí? Y Dios quiere que usted y yo llevemos mucho, pero mucho fruto. Primera de Juan 2:6, ¿sí? Vamos a leer Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo, ¿sí? Eso es lo que hace un discípulo, imitar a su maestro. Debemos andar como Jesús anduvo. Él es el modelo a seguir en cuanto a esas oraciones de poder, ¿sí? Vemos cómo Él se acercaba al Padre en oración y el Padre lo respaldaba, lo equipaba para hacer la tarea. Y Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este texto podría ser mal interpretado. ¿Cómo así? Pero si yo a veces fallo. Claro que sí, a veces fallamos. Y esto no se está refiriendo a una perfección impecable. Se está refiriendo a aquellas personas que practican el pecado constantemente, ¿sí? Que viven practicando el pecado y lo vuelven como un hábito en su vida y perseveran en el pecado y no perseveran en la oración. En vez de perseverar en la comunión con el Señor, perseveran en el pecado, en sus malos hábitos, en sus malas costumbres, en su mal vivir, ¿sí?
Y eso es lo que hace a una persona incompatible para permanecer en Cristo. Cuando uno lee el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, él usa mucho esa palabra permanecer, ¿sí? Muchas veces la usa. Y es la invitación que él nos hace, que debemos permanecer en Cristo y andar como él anduvo, ¿sí? Porque de lo contrario, si practicamos el pecado, pues no lo hemos conocido. Entonces, Dios lo que quiere es que usted y yo nos acerquemos a Él y podamos permanecer en Él. Pero la segunda cosa que nos enseña Jesús es que debemos permanecer también ¿en qué? Y mis palabras permanecen en vosotros. La idea es que permanezcamos en la palabra. Es la manera de escuchar a Dios. Usted y yo le hablamos a Dios, pero Él también nos habla a través de su palabra. Es imposible orar correctamente sin conocer la palabra de Dios. Yo no puedo decir que oro si no estudio la palabra, si no leo la palabra. ¿Cómo voy a conocer la voluntad del Padre? Si no estudio la palabra, si no voy a la Escritura, ¿cómo voy a tener una verdadera oración? ¿Cómo voy a saber orar? No, yo aprendo a orar cuando conozco la palabra de Dios también. Y la palabra me instruye, me equipa, ¿sí? Entonces, si queremos acercarnos a Dios, es necesario leer en la palabra de Dios. Es necesario meditar en la palabra de Dios. Porque ella nos limpia para que usted y yo llevemos mucho fruto. Así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos limpia para que usted y yo llevemos mucho fruto. La Biblia lo que hace es ubicarnos en el propósito divino y ajusta nuestro enfoque y da forma a nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos tienen la forma adecuada, pues nos alineamos con los planes de Dios, con los pensamientos de Dios. Es lo que Dios quiere a través de la oración. Que la palabra dice en Santiago que pedimos, pero pedimos mal. No sabemos pedir, ¿sí? Entonces es necesario acercarnos al Señor, conocerlo a través de las Escrituras para saber pedir, para que esas oraciones sean efectivas, para que esas oraciones tengan poder verdaderamente. Entonces, todo esto es para que sepamos orar de acuerdo con su voluntad. La idea es que oremos de acuerdo al plan y al propósito y a los pensamientos de nuestro Dios. Entonces, estos son los dos requisitos para pedir todo lo que queremos. Por eso Él dice allí, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué va a pasar? Ustedes pueden pedir todo lo que quieran y será hecho. Entonces, si queremos respuestas efectivas de parte de Dios también, necesitamos permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Son dos cosas importantes. Muchas veces somos personas que demandamos a Dios, pero no tenemos en cuenta de que también tenemos derechos, responsabilidad, ¿sí? También tenemos que hacer algo. Dios está esperando de ti y de mí también que permanezcamos en Él y en su palabra para poder ver su respuesta. Entonces es como tenemos oraciones de poder que nos acercan a Dios, teniendo en cuenta estos dos consejos. Entonces la pregunta que surge es, ¿eres constante en la oración? ¿Perseveras en la oración? ¿Sí? No desmayas, sino que eres constante, sin importar lo que pueda estar sucediendo, eres constante en la oración. La segunda pregunta que quiero que analices es, ¿considera usted que permanece en Cristo y permanece en su palabra? Entonces, cuando tengamos claro esto, usted y yo podemos acercarnos a Él confiadamente, porque como lo decía David, porque Él es bueno, Él es perdonador y su misericordia, su amor es grande, entonces vamos a poder pedir lo que queramos. Y dice la palabra que será hecho. Muchas veces nos acercamos a Dios teniendo un corazón con un comportamiento inadecuado. Tal vez hay una moralidad incorrecta y pretendemos de que Dios haga lo que queramos. No, Dios está esperando que usted y yo podamos caminar de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a lo que Él establece en su palabra y asimismo podamos tener esa autoridad de venir ante Él y pedir lo que queremos para que sea hecho. Entonces, iglesia, necesitamos levantar oraciones de poder, en las cuales, como dice Mateo 7:7, podamos pedir y se nos dé. Que podamos buscar
y hallemos, o llamemos y se nos abra. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Estamos perseverando? ¿Somos dedicados a ella? ¿Sí? En todo tiempo somos llamados a interceder. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos comida, tenemos vestido, tenemos techo. Pero lo triste es que tenemos todo, pero nos falta la oración. Entonces necesitamos levantar esa oración cada día, porque estamos muchas veces estamos enfocados en lo material, estamos enfocados en lo que vemos y no estamos enfocados verdaderamente en el reino de Dios. Así que, iglesia, necesitamos dedicarnos a la oración para que puedan suceder grandes cosas. La iglesia necesita oración. Necesita que usted y yo estemos en constante oración en nuestras vidas, en nuestras casas, por donde vayamos en el camino. Bueno, podemos constantemente estar meditando en la palabra también. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para poder permanecer en Cristo y poder permanecer también en sus palabras. Padre, te agradecemos en este día, porque este es un día maravilloso donde tú nos llamas a poder levantar oraciones de poder. Bendito Rey, y esas oraciones de poder solamente se dan cuando podemos acercarnos a ti. Gracias por la iglesia. Y oro, Dios, para que toda pereza espiritual se aparte de nosotros y podamos levantar oraciones de poder. Oraciones, Dios, que trasciendan. Oraciones que nos lleven a otro nivel. Pero que, bendito Rey, podamos tener en cuenta lo que Jesús dice. Si queremos pedir y que se nos sea hecho lo que pidamos, necesitamos permanecer en Él, pero también que sus palabras permanezcan en nosotros. Así que hoy te pido que nos ayudes a examinar nuestro corazón, nuestra vida espiritual, si verdaderamente estamos cumpliendo con estos dos requisitos o definitivamente necesitamos reevaluar y empezar a trabajar en esto para poder ver oraciones efectivas, oraciones de poder, oraciones que pueden cambiar cualquier cosa. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor. Porque, bendito Rey, la palabra dice que debemos caminar como Jesús anduvo. Y necesitamos aprender a caminar como Jesús. Bendito Rey. Y solamente lo logramos cuando conocemos en intimidad, en oración y a través de la palabra a Jesucristo, a nuestro Creador, a nuestro todopoderoso Señor, al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, tu palabra dice allá en Romanos 8:26 de que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles y tú nos ayudas aún en esos momentos de oración. Tú estás con nosotros cuando clamamos, tú estás con nosotros cuando oramos. Así que, Espíritu Santo, síguenos ayudando, por favor, en ese tiempo para que nuestras oraciones puedan, bendito sea Rey, ser oraciones de poder, oraciones que puedan transformar vidas, transformar inicialmente en nuestra vida, pero también transformar familias, transformar, bendito Rey, ciudades, naciones, bendito Rey, que pueda transformar nuestra iglesia. En el nombre de Jesús renunciamos a toda comodidad espiritual, a todo conformismo, Dios, y queremos desafiarnos a grandes cosas en tu nombre, Señor. Reprendemos cualquier acechanza del diablo. Bendito Rey, este problema que ha habido de la pandemia ha traído, bendito Rey, una mentalidad pobre a la iglesia, Dios. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia podamos despertar, Dios, y no nos dejemos robar la bendición. Queremos adorarte, glorificarte, exaltarte, bendecirte. Queremos reunirnos para glorificarte, Señor. Así que en el nombre de Jesús, aquí está la motivación, el desafío, Dios, para que podamos glorificarte y levantar oración, Dios, oración de poder que pueda transformar muchas cosas y que todo lo que pidamos pueda ser respondido, Dios, porque permanecemos en Cristo y permanecemos en tu palabra. Te damos la gloria y la honra y declaramos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.